oración que hemos estado oyendo muy brevemente, pues está en inglés, pero parece ser que según los traductores está hablando de vida y que nos llama a la vida. Si alguna vez podemos coger la cinta, la traeremos. Pues bien, una vez pasada estas temporadas de acción de gracias, nos metemos en el 6 de octubre de la semana 26 del tiempo ordinario. Es viernes del año 2017 del ciclo A liturgio de la Iglesia Católica, y ahí ahora Lucas nos lo presenta en el capítulo 10 del 13 al 16 unos lamentos que Jesús expresa. Dice así el texto: en aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotros, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayar y sentados en la ceniza. Por eso el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotros. Y tú, Cafarnaúm, que piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Varias palabras de sentencia y de quejos y de quejas que nos expresa Jesús. Lucas, que no tiene pelos en la lengua, une las duras advertencias contra las ciudades del lago con una palabra de ánimo dirigida a los apóstoles, a los discípulos. No parece difícil advertir el nexo de unión entre ambas. Si las ciudades son amonestadas no por haber escuchado el mensaje de Jesús, lo mismo ocurrirá con quienes no escuchen el de los discípulos. Según la costumbre propia de la época, y esto hay que tenerlo en cuenta, el enviado representa de tal manera a quien lo envía, que éste asume como propio el modo como es tratado aquel. No es propia del sabio la amenaza. No. Jesús no parece que amenaza, pero no es así, sino que es la advertencia, la atención, el anuncio. La primera parece desconocer que todo mal que hacemos es fruto de la ignorancia. Y a un ignorante no se le condena, sino que se le advierte para que pueda despertar de ese sueño que tiene. Por esta razón,
Las de los sabios son palabras y no pueden ser otras que la sabiduría. Y la sabiduría no condena. Porque si bien es cierto que el mal nace de la ignorancia, lo que no es menos que esta última es fuente de sufrimiento innecesario. Es inútil. Lo que mueve al sabio es justamente algo que olvidamos y que está muy desprestigiado. Pero cuando se hace bien, sabiamente, entonces nos tumba a todos, que es el amor. El amor a las personas y desde él el anhelo por aliviar su sufrimiento. Así de dicho. Por eso las amenazas, por el contrario, suelen nacer de un yo contrariado, que tiene la presunción de poseer la verdad y por tanto se arroga el derecho de dirigir la vida de los otros, sin descartar la amenaza como medida coercitiva. Así es. Esta ha sido, durante siglos, la caricatura de un Dios que amenazaba con penas eternas a las personas que desobedecían los mandatos que supuestamente provenían de ese mismo Dios, el Dios que se habían formado, porque Dios no actúa así. Evidentemente, ese Dios en minúscula es solo una marioneta, un ídolo creado por la mente y utilizado por el poder para mantener sometidas las conciencias. Sin embargo, aun siendo una ficción, tal creencia produjo una angustia y un sufrimiento que no nos resulta fácil de imaginar. Pero no es ya que Dios no pueda amenazar, es que no existe ningún Dios con minúscula separado al margen de la realidad. En una palabra, no hay dualidad alguna en lo real. No cabe en un ente que dirija los hilos del mundo. No hay un Dios ahí arriba. Más aún, esa creencia produce necesariamente alienación, más o menos esquizofrenia, que diríamos ahora, infantilismo y desvía de la verdad lo que es. Como bien dijera la mística benguina Margarita Porete, dice ella: no hay otro Dios que aquel de quien nada puede conocerse. Dios es eso,
que es nada para nuestra mente, pero que puede ser vivenciado de una manera directa en cuanto silenciamos el pensamiento. La loca de la casa, la mente, la que dijo de Santa Teresa de Ávila. Pues bien, ante esta afirmación, aquí lo que se juega, que no hay amenazas. Entonces, la pregunta va por ahí. ¿Aprecio la diferencia entre la advertencia y la amenaza? Si entendemos esto, tendremos la solución. Advertencia, atención, no amenaza, no condena. Vayamos a más. Hay que reconocer, y es muy dudoso y difícil de explicar, en estas amenazas dirigidas a las ciudades de Corracei, Betsaida y Cafarnaúm. Fueron pronunciadas por Jesús tal y como aquí se presentan. Porque en los evangelios ni se menciona que Jesús fuera rechazado en ninguna de esas tres ciudades. Por el contrario, se sabe que en Cafarnaúm Jesús fue escuchado, acogido, y allí tuvo casa y también hizo numerosas curaciones en Galilea. Marcos 4, 13, 8, 5, Marcos 1, 29 y así sucesivamente. Se ha llegado a decir que en Cafarnaúm fue el centro de la misión de Jesús, en cuya sinagoga solía enseñar. Lucas 4, 31, Mateo 8, 5, etc. Pero lo más importante que se dice en este Evangelio es lo que Jesús afirma al final. Escuchar o rechazar a los discípulos de Jesús es escuchar o rechazar al mismo Jesús. Esta idea se repite con distintas fórmulas en otros textos, como aquel: el que os recibe a vosotros, me recibe a mí; el que acoge a uno de estos niños, me acoge a mí; quien recibe a uno que yo envíe, me recibe a mí. Por tanto, en los cuatro evangelios, con palabras distintas, se repite el mismo planteamiento. Lo que se le hace a un discípulo, se le hace a Jesús. Es el mismo Jesús a quien realmente se le hace. O sea, Jesús está totalmente identificado con el que le sigue. Está presente en sus discípulos. Está hasta el punto de producirse una identificación de vida y de reacciones. Por tanto,
para Jesús, pero Jesús va mucho más lejos que eso. Tan lejos que trasciende el horizonte último de esta vida y de todo de nosotros mismos. Los mortales podemos alcanzar, porque en definitiva lo que Jesús afirma es que existe una fusión y hasta una identificación entre el discípulo Jesús y el Padre Dios. Somos uno. Es decir, Dios en Jesús se ha fundido, se ha identificado con el ser humano, lo cual es lo mismo que asegurar que quien que acoge al ser humano en esa humanidad es a Dios a quien acoge. Dios se ha humanizado, está en el otro, está en mí y está en ti. Somos unos todos con el Padre Dios. Chapó. Así tiene que ser nuestra vida y no de otra forma. Por eso la pregunta, a ella te remito. Aprecio lo diferente entre advertencia y amenaza. Podemos, como Jesús, advertir, llamar la atención sobre cualquier cosa, pero nunca amenaza. Todo el mundo tiene posibilidad y hay que dársela de poder cambiar. Jesús advierte. Aunque algunas veces me estaba acordando, y creo que no ese es el sentido, pero parece que en nuestro lenguaje así es, dice, si no os convertís, pereceréis todos. Para mí no es condena, sino simplemente es una advertencia. Si no cambiáis de mentalidad y no cambiáis de vida, dejándolo todo y siendo un hombre nuevo, no podéis gustar de la vida que os presento. Si no cogéis eso, si no lo hacéis así. Entonces es una advertencia, no una condena. Todos pereceréis, claro. Todos no seréis vida o no reconoceréis lo que sois, vida. Y entonces no veremos lo que es la vida profundamente. No la perdemos, como cuando vayamos al cielo, a la eternidad, cuando muramos, y esto lo dijimos, o lo decimos muchas veces, ¿qué has hecho? Pues nada. Pues te lo has perdido, hijo mío. Si yo te puse allá, en el mundo, para que fueras feliz, y como no has hecho el bien, pues te lo has perdido. Ahí empieza el cielo, porque Dios no nos apremia si no lo hacemos, porque en la experiencia es donde encontramos esa felicidad. Pero como Dios respeta nuestra libertad, pues te dice que lo hagas y que reconozcas lo que eres, lo que yo he creado.
no hay ninguna condena, no hay ningún infierno. El infierno nos lo creamos nosotros, cuando no somos lo que somos. No queremos reconocer lo que somos. Y aquellos que a lo largo de su vida han hecho todo esto, no pueden quejarse. ¿Tú qué has hecho, María? Pues yo lo que tú dijiste. ¿Y por qué no entiendes a tu hermano que no lo ha hecho? Porque dices que le das a los dos igual, a los dos le das la vida eterna. ¿No piensas, María, que estás pensando en que yo te doy para que tú me des lo que hace el mundo? Yo soy gratuito, María. Y si yo quiero ser bueno, ¿a ti qué? Toma el denario, que es lo en que nos comprometimos, y vete. Dios es gratuito. No podemos comprarlo. Y esta mentalidad es la que tenemos que tener. No lo que nos han metido a lo largo de la historia. Por desgracia, pero así no es. Haz obras, y cuanto más obras hagas, pues entrarán y tenéis que venir con las manos llenas. Eso no es. No se puede comerciar con Dios. ¿Cuántos sacerdotes a lo largo de la historia han dicho eso? Aquellos que tenían mucho, pues venga, dar dineros a la iglesia y tal, y así os conseguiréis el cielo. Falso. Si Dios nos recomienda, y así nos recomienda el amor, si no lo hacemos, si no amamos, no sabemos lo que es. Por tanto, el premio está ya, y el castigo también. Cuando yo no hago el bien, sin mirar a quién, como decía Cantinflas, pues no sé lo que es, te lo has perdido. Y tú que lo has hecho, ya has empezado. ¿Qué lo pasaste? Muy bien, pues ya está, no te quejes. Hiciste lo que tenías que hacer. No porque me has comprado a mí, no. Esto es gratuito. Esto se lo doy yo a quien quiero, porque yo soy bueno, tengo bondad, misericordia, que es lo que yo quiero que vosotros tengáis. Este que hizo el mar todo el tiempo, pues ha perdido 80 años ahí haciendo el mar. Pero como yo soy bueno y lo he creado para la eternidad, pues pasa a gozar lo que no ha gozado abajo. Y tú, María, no te quejes, porque has tenido suerte de que lo has entendido y ya lo estás viviendo cuando hiciste el bien, sin mirar aquí. Ahora a gozar con tu hermano también, que ha sido un desgraciado, porque lo ha desaprovechado. ¿Qué culpa tengo yo? Dirá Dios, si yo respeto la libertad vuestra. Y si no la respetara, no sería vuestro Dios. Como un padre de la tierra no respete la libertad de su hijo, no es su padre, es un tirano, es un aprovechado, es un dictador. Pues así debe ser nuestra vida. Vamos a darnos cuenta de esta realidad y reconocer que las advertencias que hace Jesús
y su queja son llamadas de atención y no amenazas, porque Dios y su Hijo Jesús no amenaza a nadie, sino que le acoge a pesar de sus limitaciones, de que no ha cumplido o no se ha dado cuenta de lo que era. Somos plenitud y tenemos que ser plenitud, que quiere decir vida y no muerte. Hasta otro momento, un saludo.